Hoy tenemos cositas, ¿no? Datos, Tesla, bolsas, ¿no? Sí, para hoy, esta semana, pues ha sido bastante impactante los datos de inflación en Europa. Son datos preliminares, no son los definitivos del mes de febrero y no han ido tan bien como esperábamos. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de todo ello. Hemos tenido el día de inversores de Tesla, que al ser una de las empresas más grandes del mundo por capitalización y uno de los sectores más disruptivos y que más futuro tiene, y con un propietario, un CEO tan peculiar, pues yo creo que vale la pena hacer un repaso, porque no solo se ve lo que va a hacer Tesla, que también entraremos un poquito en las consecuencias que ha tenido, pero es verdad que esa visión hacia una transición energética de movilidad pues es importante. Y después veremos cómo ha ido la semana, una semana de bolsas pues que de momento, a pesar de los datos de inflación, está yendo bien. Bueno, tranquilita, pero bueno, seguimos acumulando rentabilidad. Sí. Bueno, pues vamos a empezar por esos datos que desde luego han sido portada en los informativos, sobre todo aquí en Radio Calviá, desde luego, porque en Calviá han sido bastante buenos los datos del paro también, pero los de la inflación pues nos lo vas a comentar tú ahora. Y luego hablamos, si quieres, del tema del Tesla, que también es noticia hoy. Datos de inflación, a ver, dale. A ver, pues ha subido más de lo que esperábamos. Además, en España bastante más. Independientemente de los datos, y siempre lo digo, puede llamar mucho la atención los datos interanuales, que ha subido interanualmente, que ha bajado. No tiene por qué ser cierto que pasar de un 6 a un 6,6 o de un 6,6 a un 6,8 sea una subida de inflación. Quiere decir que respecto al mismo mes del año pasado, es decir, a febrero, ha subido. Pero bueno, lo que importa, yo creo, y no se valora mucho, son los datos mensuales, sobre todo el agregado de datos mensuales, porque a mí me da igual compararme con febrero del año pasado. A mí lo que me importa es la tendencia de los últimos meses, cómo está yendo. Y el dato mensual ha sido muy malo. Es decir, un dato mensual de subida de un 1% para un mes es una burrada, es muchísimo. Piensa que es la mitad de lo que quieren los bancos centrales que suba la inflación en todo el año. Pues solo en un mes ya lo ha subido. Hay que ver si este dato del 1% es casualidad, es motivado por medidas de ayudas a las familias, que evidentemente si tú das ayudas para que las familias compran más y sube la inflación porque sube el consumo. Es decir, si tú bajas el IVA de un producto, que creo que es tan necesario, no es una crítica, el comercio podría subir ese porcentaje para que sean más márgenes para él, y sobre todo si el consumo crece, y podría estar pasando, es un ejemplo. O bien es un dato puntual que no hay que tener muy en cuenta. Ojalá sea eso. ¿Por qué? Porque si estos datos de inflación, además, no ha sido solo en España, también ha sido más alto de lo esperado en Alemania, poquito, ni mucho menos como en España, ha sido más alto de lo esperado en Francia, ha sido más alto de lo esperado en Italia. Como consecuencia ha sido más alto de lo esperado el dato agregado de la zona euro, como no podía ser de otra forma, y solo Portugal nos ha dado una sorpresa un poquito positiva. Pero bueno, el global ha sido bastante malo. ¿Por qué digo que ojalá sea un dato puntual? Y ahora lo valoraremos. Porque el Banco Central Europeo está muy pendiente de cómo va la inflación. ¿Para qué? Para subir tipos. Si el Banco Central Europeo sube tipos más de lo que esperado, todavía nos va a subir más el Euribor. El nivel del Euribor que está ahora, yo creo que ya debería frenarse o subir ya muy poquito más. Si los bancos centrales suben lo que tenemos pensado subir, si suben más, el Euribor irá adelante y adelantará esas subidas, y por lo tanto eso es malo para las familias que tienen hipoteca, es malo para las empresas que tienen pólizas de crédito que van a ir venciendo. No olvidemos que muchas pólizas de crédito abiertas durante la COVID tienen que renovarse, y a tipos de interés mucho más altos. Por lo tanto, las empresas, si ya han tenido un incremento de costes energéticos que no han podido acabar de repercutir a los clientes, que ahora lo veremos, y además tienen incremento de costes salariales y además también incremento de costes financieros, que son los intereses de la deuda, pues mal vamos. Y además, ¿quién está también muy endeudado? Las administraciones públicas. Comunidad autónoma, sobre todo Estado. Si el Estado, cada vez que se refinancia, lo hace a tipos de interés más altos, que es lo que está pasando. Hablamos hace poco de letras del Tesoro. Cuando nosotros compramos letras del Tesoro a un 3 y algo por ciento, el que nos lo está pagando es el Estado. Por lo tanto, es más coste financiero para el Estado. ¿Y de dónde saca dinero el Estado? De impuestos. ¿Vale?
Por lo tanto, es una mala noticia dentro de que veíamos un freno a la inflación en los últimos meses. Y este último dato pues es un poco preocupante y espero que sea puntual y que no vaya más. Bueno, claro, yo esto no sé qué futuro le vaticinas. Quiero decir, a ver, al final es un poco lo de cada mes, ¿no? Unos meses se va para arriba, unos meses se va para abajo, pero esto para ti significa algo. Quiero decir, ¿se está marcando algo? ¿Se está dejando entrever algo para el futuro? ¿O no? Vale, después del jarro de agua fría, que es el frío dato, vamos a analizarlo un poquito. Yo creo que es un dato puntual, que ha sido algo, Sí, ¿no? algo coyuntural, de meses de caída, al final un mes. Además, piensa que tampoco es el dato definitivo, podría variar algo cuando se publica a mediados de marzo el definitivo, pero bueno, variará una décima, 2 como muchísimo, no mucho más, ¿eh? Por lo tanto, nos servirá de guía para este mes. Pero realmente no tiene sentido que la inflación siga subiendo mucho. ¿Por qué? Porque las materias primas, que son las causantes en la primera fase de esa inflación, están cayendo mucho. Prácticamente todas las materias primas están más bajas que hace un año. Y hace un año te estoy hablando ya con la guerra de Ucrania ya comenzada. Por lo tanto, tanto las materias primas energéticas, petróleo, gas natural, el gas natural está muchísimo más abajo, un 50 y pico, 60 y pico % más abajo de lo que estaba en ese momento, el petróleo está más abajo, la materia prima industrial, la agrícola, la materia prima agrícola también está más abajo, se habló mucho del trigo, pues el trigo hoy está más barato que hace un año, ¿vale? Por lo tanto, esta primera inflación que hemos sufrido de materia prima, ahora lo que está pasando es que las empresas están empezando a repercutir, de ahí en la inflación subyacente famosa que se habla mucho, están empezando a repercutir esos costes que han tenido al consumidor final. Y de ahí vemos algún pico de inflación, pero no debería durar mucho. Si las materias primas están cayendo y además este repercutir a los clientes, aquí sí que afecta más la subida de tipos de interés para el consumo. Es decir, hasta hace poco las subidas de tipos de interés que practicaban los bancos centrales no tenían mucha potencia contra una inflación de demanda, de oferta que se llama. Es decir, porque las materias primas subían. Pues una subida de tipos tampoco hace mucho. Ahora, una vez que las materias primas han bajado y los que le están repercutiendo los precios es al consumidor final más que al coste, sí que una subida de tipos afecta. ¿Por qué? Porque nos podemos financiar menos, porque las empresas se pueden financiar menos, por lo tanto hay menos dinero en circulación y por lo tanto al haber menos dinero en circulación debería el dinero valer más o lo que es lo mismo, los productos valer menos. Y no digo menos, digo igual, me conformaría, no creo que ni mucho menos los precios van a bajar a niveles de hace un año, ahí olvidémonos, el cesto de la compra que nos costaba, el carrito que nos costaba 60 euros y ahora nos cuesta 100. Va a costar 100. Firmo que el año que viene nos cueste 102, 103, 104. No nos va a costar 60 ni de broma. Por lo tanto, ya somos más pobres, esto ya nos ha perjudicado de por vida la situación del año pasado, pero es verdad que, además viendo los datos mensuales agregados desde junio, julio, prácticamente todo el mundo se había aplanado, incluso bajado en algunos países. Por lo tanto, yo quiero pensar que es un dato mensual, tendría toda la lógica del mundo que sea un dato puntual. Y que los bancos centrales, que tenemos reunión en Europa el 14 de marzo y lanzarán expectativas. El otro día Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central, tuvo una aparición en un programa de televisión español diciendo que sí, que subirían tipos, pero no hay que fiarnos mucho, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo y por Twitter voy colgando el pantallazo cada cierto tiempo, creo que ayer lo colgué, al hilo de la entrevista en Espejo Público de Christine Lagarde, a finales de 2021, titular así de grande, el Banco Central Europeo no subirá tipos de interés en 2022. Por lo tanto, y era de diciembre de 2021 la noticia. Por lo tanto, Marc, tampoco hay que ver mucho. Tenemos reunión el día 14, subirán seguramente tipos de interés un 0,5%, que es lo que se espera, y veremos a partir de ahí cómo van los datos de inflación. Me has apuntado, que ya lo has hecho en muchas ocasiones, ya lo hemos comentado aquí muchas veces en Radio Calviá, que es eso del carro de la compra. Claro, a mí me parece sangrante, ¿no? Ese carro que está a 100 ahora, que el año pasado estaba a 60, y me parece terrorífico pensar o afirmar que nunca más volverá a bajar. Claro, es que eso es una locura. ¿Qué tendría que pasar para que bajara? O sea, ¿qué tendría que pasar? ¿Que se destruyera la economía? No entiendo. Sí, pues tendríamos que ver, y a lo mejor ni eso, tendríamos que ver otra vez confinamientos por COVID o por la enfermedad que sea, tendríamos que ver una recesión brutal y tampoco creo que bajara a esos niveles. Es que es una locura eso.
Sí, no, a ver, más pobres somos, esto no tiene más remedio que las administraciones públicas y las empresas consigan crear un tejido empresarial capacitado de pagar salarios altos. Porque si no bajan los productos, lo que tendrá que subir es el salario. Y tampoco subir salario por decretazo tampoco es bueno, porque al final si una empresa no puede pagar, lo que va a hacer es no lo va a cerrar. pagar. Y más en un incremento de costes que han tenido, en un incremento de gastos financieros, como te digo, que estamos teniendo familias y empresas, que todavía no lo estamos acabando de notar, porque las revisiones de hipoteca o son hace poco o no se han sufrido, las revisiones de póliza o han sido hace poco o todavía no se han sufrido, por lo tanto el daño todavía no está sobre la mesa. Hay muchas familias que todavía le pagan poca hipoteca porque no han tenido vencimientos o porque no han tenido renovaciones o pólizas de crédito que todavía no se han renovado. Las empresas no lo están sufriendo. Por lo tanto, eso vendrá un poquito, ya estará al caer, y yo creo que este año 2023 ya evidentemente estará todo el impacto de la inflación más subida de tipos sobre la mesa, y veremos cómo lo afronta el tejido empresarial y el tejido laboral. Es una situación compleja, Marc, es realmente que lo es. Y a eso, perdona, le sumamos el precio de las viviendas, que no están acabando de bajar, que también deberían bajar, porque al final si el Euribor sube, las viviendas deberían bajar, porque si las familias pueden pagar 1.500 euros de hipoteca, 1.200, 2.000, 1.000, les da igual el precio de la casa que compren. Claro. ¿Vale? Lo que puedes pagar es una hipoteca, por lo tanto también y así lo estamos viendo, caídas de precios inmobiliarios muy bestias en las zonas donde los tipos de interés han subido antes, como podría ser Estados Unidos, como podría ser Suecia, claro, como podría ser Reino Unido, Canadá, países donde la subida de tipos fueron previas a las nuestras, y el mercado de la vivienda está bajando. Pero no compensa. De hecho, el precio de la vivienda no está incorporado en los datos de inflación en España, bueno, en Europa. O sea que tampoco ayudaría en ese sentido. Sí. Bueno, oye, ahora que hablas de vivienda, tengo un amigo que se quiere comprar una casa, ahora que tiene 27 años y se quiere comprar una casa. ¿Es un buen momento para comprar casas? En España no creo que lo sea, porque a pesar de la subida del Euribor no han caído. Yo hace poco colgué, quien lo quiera ver en mi YouTube, colgué un análisis, creo que es el último vídeo que hay, de mercado de la vivienda en Estados Unidos. Y se ve muy claramente cómo sube su Euribor, entre comillas, el tipo hipotecario suyo, cómo va totalmente inversamente correlacionado, es decir, cuando sube el precio de las viviendas bajan, y viceversa, y además con algo de retraso. Por lo tanto, yo creo que esto debería pasar en España. Es verdad que en Mallorca tenemos, y en Calviá tenemos el impacto de la inversión extranjera, del comprador extranjero al que pagar 1.500 euros, 2.000 de hipoteca le da igual, porque tienen salarios mucho más altos que nosotros, y es como si tú te vas a Kenia y te bebes una caña por medio euro o por 20 céntimos y a ellos les parece carísimo y a ti baratísimo, y te la puedes comprar tranquilamente. Pues lo mismo pasa con las viviendas, pero bueno, todavía no son la mayoría de compradores. Es verdad que está creciendo, es verdad que además hay según qué países que también económicamente pues no están muy bollantes, y no debería afectar más que a casas de precios muy altos que están fuera de la clase media y que nos da igual que suban, y que suban para siempre. Eso incluso es bueno porque es más recaudación de impuestos. Que un rico se compre una casa por 5 millones de euros, por 4 millones es buenísimo, y no nos afecta a los de la clase media a nuestras viviendas. Y es buenísimo porque es una recaudación de impuestos muy bestia, y además una economía alrededor, jardineros, limpiadores, trabajos, etcétera. Sí, eso es buenísimo. Pero bueno, el problema sería que compraran muchas casas de clase media, que de momento están comprando, pero yo creo que aún así el precio de la vivienda debería bajar. Bueno, que eso es otro tema, que si quieres otro día hablamos del impacto que puede tener lo que se quiere implantar aquí en Baleares, que se quiere intentar limitar que la gente extranjera compre casas, que entiendo que para ti ya por lo que ves es un error, pero bueno. Bueno, un error, y es inviable. Primero, crea incertidumbre y no es bueno, haces que la gente pues tenga a España como un país preocupante. Y después las empresas se van y le montan cristos cuando las empresas se van, como ha pasado con Ferrovial. Pues estas cosas evidentemente no ayudan. Y después estamos dentro de una Unión Europea, una Unión Monetaria Europea y una Unión Europea libre circulación de bienes y servicios. Por lo tanto, no tienes ninguna capacidad de capar ninguna compra de extranjeros en vivienda, de extranjeros al menos comunitarios, que es prácticamente toda Europa. Bueno, eso es un brindis al sol, ¿no? Es un mensaje electoral, hay elecciones pronto y...
Pues mira, me gusta que lo digas, porque yo cuando vi el titular por primera vez pensé algo parecido. Dije, bueno, me parece bastante difícil. Pero bueno, si quieres otro día hablamos. Hablamos ahora de Tesla, que nos quedan pocos minutitos. Es noticia también esta semana, ¿no? La marca. Sí, a ver, hizo su día de inversores, 4 horas delante de un vídeo Elon Musk y compañía. A ver, cosas importantes, más que las cosas importantes para la compañía que no gustaron al mercado. De hecho, ayer cayó casi un 6% y llegó a caer más porque no anunció ningún vehículo nuevo, más barato, que era lo que se esperaba, para poder vender un poquito más, incrementar esta rentabilidad que Tesla está teniendo. Tesla, que no olvidemos que desde máximos del año pasado en bolsa cayó un 75%, es decir, la compañía valía una cuarta parte únicamente de lo que valía meses atrás. Es verdad que ha recuperado mucho, de hecho en este año está subiendo un 70%, es decir, esa caída ya ha quedado solo en un 50%, por lo tanto parece que se está recuperando de las fuertes caídas del año pasado, y tiene cierta lógica, porque Tesla empieza a ser una compañía rentable. Pero porque hoy quería hablar, aparte de esto, que quien tenga acciones de Tesla o quien le llame la atención esto, quien tenga fondos de inversión de movilidad o de inteligencia artificial o de cualquier, Tesla siempre está metido en eso, lo importante es ver cómo, hacia dónde va el tema de la automoción y de la movilidad en el mundo. Los políticos hablan de 2035, de no vender vehículos que no sean eléctricos. Bueno, irá más por la vía privada y por la vía de este tipo de empresas. A ver, Tesla está intentando conseguir fabricar coches eléctricos con mucho menos material, con mucha menos materia prima. Eso sería buenísimo, porque al final hay un problema de abastecimiento de la materia prima para fabricar coches eléctricos. Están hablando de reducir costes, están hablando de incrementar ventas. Es decir, que el mundo va a ir dirigido hacia una motorización no de combustible fósil. Creo que, repito, lo que dice la Comunidad Europea, la Comisión Europea, que en 2035, bueno, eso es una chorrada, y ¿sí? Cuando sea 2034, si no hay coches eléctricos y no hay infraestructura para tener coches eléctricos, claro, tendrán que decir que es 2050. Claro. Porque al final ellos, los políticos, se sientan a una mesa, pero ni fabrican coches eléctricos, ni fabrican electrolineras, ni nada de esto, ¿eh? O sea, eso hay que tenerlo, sí, hay que tenerlo muy claro. Es verdad que pueden ayudar y que el mundo va a ir para allá, y que los países se tienen que autoabastecer de componentes, no solo para coches eléctricos, sino para otros temas tecnológicos. Véase microchips. Los microchips, que tanta falta de abastecimiento ha habido, y que por eso a veces no podemos comprar un ordenador, o a veces tarda un ordenador 3 meses en llegar, o un coche, ya no te digo, pues los países se tienen que autoabastecer. Y es un poco un cambio de paradigma al que se une la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y en Estados Unidos y Europa, que se va a recrudecer este año. El año que viene hay elecciones en Estados Unidos, por lo tanto se va a recrudecer. Es un poquito, para que la gente vea que sí que va en serio, que aunque los políticos hablen de 2035 y nadie se lo crea, porque no tiene ningún sentido, pero sí que por otras vías, por las vías reales de la economía real, de las empresas que se invierten en esto, sí que tiene cierta lógica, y nosotros, como por ejemplo como inversores, estamos apostando bastante, y en nuestra cartera tenemos mucha relacionado con inteligencia artificial, con movilidad, con tecnología. ¿Por qué? Porque al final va para ahí el mundo, y cualquier día, bueno, de hecho, fíjate, estamos en radio y lo estamos emitiendo por YouTube. O sea, está cambiando mucho por YouTube o por Facebook, perdona. Está cambiando mucho la vida, y el Tesla, que fue un precursor en su momento, sigue siéndolo, aunque la presentación de ayer quedara un poco fría y no hiciera ninguna novedad, y por eso un pequeño castigo en bolsa que ha tenido. Pero sí que el mundo va por ahí, y lo de Tesla, pues alrededor suyo va a haber mucha cosa parecida. Me da un poco la impresión, bueno, escuchándote y viendo también lo que hace Tesla al final en el mundo, me da un poco la impresión que como que esta empresa es de las que marcan en los tempos de lo que va, de cómo está la vida. O sea, me da la impresión que por lo menos, ya solo reduciendo el tema a los coches, me da la impresión como que Tesla hace una cosa, o sea, me recuerda un poco a Apple, ¿no? Como que Tesla hace una cosa y que todos los demás van detrás intentando plagiar de alguna manera lo que hace Tesla. Y si Tesla apuesta por las energías renovables y no por las fósiles, en cierta manera me parece una gran noticia
a nivel medioambiental, a nivel de meter un gran paso o de ganar un gran paso hacia la electrificación de los coches también. Sí, a ver, fue la precursora, pero bueno, también tenemos Toyota que dice que no vamos del todo por ahí, que vamos más al hidrógeno, ¿vale? La cuestión es que está cambiando la cosa. Eso sí. y que al final componentes son parecidos. Es verdad que el coche eléctrico y cualquier movilidad, porque piensa que Tesla ya tiene una pick-up, o la tiene en ciernes una pick-up, es decir, y el sueño de Elon Musk es que haya un avión. ¿Te imaginas? Bueno. Pues se ve complicado, pero nunca se sabe. Al final el almacenamiento de batería pues es más complicado cuando no hay energía fósil. Bueno, es complicado lo de vehículos muy grandes y con mucha autonomía que necesitas para un avión o ya para vehículos más grandes, sobre todo si no hay una logística y una infraestructura para alrededor. Pero es verdad que Tesla fue un precursor, es verdad que parecía un loco, es verdad que también el mercado, por ejemplo, en bolsa, Tesla ha subido, no sé, un 400, 500% o 600 desde su salida, a pesar de la caída tan fuerte que tuvo el año pasado. Es decir, ha habido mucha confianza en esta empresa y es verdad que al final la movilidad va hacia allí. Queremos unas energías más limpias. Cuidado, porque al final el vehículo eléctrico podría no ser tan limpio, hay que trabajar mucho en eso. Fabricar baterías no es muy limpio. Las materiales que salen de tierras raras, pues se ve que no es tan limpio el refinado. Después, ¿qué haces con las baterías una vez que no sirven? Es decir, cuidado, que también tiene sus cosas. Hay mucho que trabajar en ese sentido. Por eso te decía lo del 2035, que no tiene mucho sentido si no hay muchas empresas que se ponen a trabajar en eso. Bueno, veremos cómo cambian los próximos años. Todo esto depende, yo creo, que también de los intereses económicos. Al final, si el año que viene todos se ponen en que el foco económico es ese, pues se va a invertir en eso y a lo mejor para 2035 sí que se llega. Todo depende pues de lo mismo de siempre. Tal cual. Al final los políticos, en vez de hablar, tienen que ayudar a estas empresas, ya sea bonificaciones fiscales, ayudas directas, lo que sea, para que esto salga adelante. Sí. Vamos a acabar ya, que nos quedan un par de minutillos, con el tema de las bolsas. Pues mira, pues un poquito a pesar de estos datos de inflación que pensábamos, la verdad, que tirarían un poquito las bolsas esta semana, pues están en positivo casi todas, no mucho. Bueno, tenemos alguna como la bolsa italiana con un 2,60 en lo que llevamos de semana, alguna en negativo como brasileña, pero bueno, el IBEX 2,20 y algo, y en lo que llevamos de año pues seguimos en doble dígito en muchas bolsas europeas. Italia 16, España un 14, Francia un 13, Eurostock un 12, Alemania un 11, incluso Nasdaq americano, tecnología, es un índice sectorial americano, más 10% en lo que llevamos de año. Son 2 meses, esto extrapolado a todo el año serían subidas de un 60 y pico %, por lo tanto no sé si se darán, pero ojalá sigamos este ritmo. También le digo a los oyentes, quien esté invertido en bolsa y ahora esté contento este año, habrá baches, habrá caídas. Hemos visto la semana pasada y la anterior ciertas caídas que son ligeras. Y además, que nosotros que monitorizamos un poco el miedo del pequeño inversor, con estas pequeñas caídas incrementó mucho el miedo del pequeño inversor. Por encuestas de sentimiento, bueno, se puede monitorizar, no es una sensación, son datos. Y por lo tanto, si esas pequeñas caídas han incrementado el miedo, en épocas muy alcistas de bolsa, con bolsas subiendo un 50% en un año, hay 2 o 3 caídas de un 10% en ese mismo año, ¿eh? O sea, que tranquilidad a los inversores, que algún sustito habrá, aunque sea un año bueno. Bueno, pues nada, pues veremos cómo siguen evolucionando las bolsas. De momento ya un par de semanas que tú y yo hablamos, un par de semanas que van bien las bolsas, ¿eh? O sea que... Sí, después del mal año 2022, este 2020. Además, está subiendo lo que más cayó el año pasado. Sí. Tecnología, energías renovables, y está cayendo energías contaminantes. Sí. Armas ya no suben, afortunadamente, un sector en el que nosotros ya sabéis que no invertimos. El único sector que lo está haciendo parecido, que también subió el año pasado y ya está subiendo esto, es la banca. La banca sí que la subida de tipos le beneficia y ahí suben. Por ejemplo, en España sube mucho el turismo. Además, pues Calviá, que es un municipio eminentemente turístico, las empresas turísticas están subiendo bastante este año, pues aupadas por esta pues bajada de materias primas, por esta reactivación económica, por esta reactivación
post-COVID, pues sí que están subiendo con fuerza, tanto AENA como IAG, como Amadeus, como Meliá. Están subiendo bastante en bolsa, sí.